Estamos en el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, tarde de martes en nuestro consultorio, hoy con Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Rocío, un saludo a todos y muy buenas tardes también para vosotros. Bueno, enseguida recuerdo a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden hacernos llegar todas esas cuestiones que quieren que vaya resolviendo a lo largo de este consultorio relativas a compañías concretas. Pero antes de nada, vamos a situar cómo está el contexto, vamos a ver cómo están las cosas. Hemos tenido un par de jornadas festivas por Semana Santa aquí en Europa. ¿Cómo está la situación? ¿Qué niveles está vigilando? ¿Cuáles considera claves? Primero aquí en Europa y luego le pregunto por los principales índices de Estados Unidos. Vale, pues en cuanto al grupo, por ejemplo, vamos a buscar en el DAX, en el índice principal de Alemania y también uno de los principales de Europa, de cómo está la situación actualmente en el mercado. Por hacer un poco recopilación de lo que veíamos semanas atrás, meses atrás, resumen rápido de una directriz rota a la baja, donde nos deja un tramo alcista una vez superados los 13.350 puntos. Porque precisamente aquí es la media de 30 sesiones semanal la que se da la vuelta, aquí en color punteado, se pone con pendiente actualmente positiva y desde ahí la verdad que ha sido una fiesta, sobre todo para la bolsa europea, ¿no? Lo vemos en los principales índices, ahora revisaremos otros, pero sin duda, desde luego, el gran beneficiado de esas últimas semanas, de estos últimos meses y donde ha ido todo el momentum, tanto en acciones como en índices, es en Europa. Hemos tenido un primer apoyo tras una corrección dura desde los 15.620 puntos en el DAX. Apoyábamos precisamente en los 14.750 y desde ahí pues tenemos un nuevo ataque a la zona de máximos, aunque hoy tenemos actualmente los mercados con no demasiada volatilidad. Sí que es cierto que estamos precisamente en esa parte, ¿no? En esos 15.655, 15.700 puntos, a punto de batir en el DAX los 16.300, ya no quedan tan lejos, que son el punto clave, ¿no? Ya para irnos directamente a otro rally alcista que esperemos que continúe. Esto por parte del DAX, pero por parte del CAC 40 en Francia, las cosas son muy similares, una estructura muy similar, parece que prácticamente no hemos cambiado gráfico, zona de soporte 6.698, ahora mismo tenemos al índice en 7.390, obviamente se juntan dos barreras ahí, ¿no? Primero la barrera psicológica de los 7.000 puntos, luego precisamente esa media de 30 sesiones y de nuevo parece que con bastante fuerza los índices reaccionan al alza. O en el caso del IBEX 35 también hemos tenido una zona, un intento al ataque de máximos. Eso que el IBEX 35 ni siquiera es total return, ¿no? Que no incluye los dividendos de las acciones, pero cabe destacar la gran fortaleza del índice patrio y, bueno, con activos haciéndolo muy bien, que probablemente luego veremos, y con bastante buen aspecto. En general, bastante poca volatilidad en estas semanas de fiesta, en estos días festivos, con, eso sí, la noticia de que quizás la Fed tenga que volver a subir tipos, ya empiezan a descontar de cara a la subida de mayo, ligeras subidas, gran parte del mercado, que antes era mucho más consecuente, con bajadas y con irnos a los 475, 500 puntos, ahora ya empieza a ver con otros ojos los 525, pero mientras en el consenso de todavía de final de año es más probable, o la gente, los inversores, el mercado ve más probable que nos acerquemos a tasas ligeramente más bajas, aunque obviamente consecuentemente altas, en torno al 4%. Bueno, esta es la escena, es la situación. Voy a recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros. Por ejemplo, pueden optar por escribirnos, dejarnos esas cuestiones que quieran plantear en este consultorio de bolsa a través de correo electrónico. La dirección a la que pueden escribirnos es oyentes@capitalradio.es. Luego hay un número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir con nosotros en directo, que es el 91 283 33 33.
91 283 33 33 y pueden optar también por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600. Vamos lo primero esta tarde, si le parece, antes de nada, antes de ir con correos, vamos a hablar del valor protagonista del día en la bolsa española, que no es otro que Ferrovial. En un par de jornadas, el jueves, se celebra una junta de accionistas que es clave para el futuro de la compañía, porque ahí debe decidirse sobre y votarse sobre el traslado de sede social de la empresa a Holanda. Hoy ha terminado con caídas que han sido al final del 1,30% Ferrovial. ¿Cómo está por técnico ahora mismo la compañía constructora española? Bueno, pues es un valor que desde el punto de vista técnico anda muy, muy interesante y obviamente con el hilo de noticias y toda la polémica que trae acarreado, es un valor para desde luego no quitarle la lupa encima ni no perderlo de vista, ¿no? Explicamos que está cerquita de sus máximos anuales. Los máximos anuales actualmente están en 27,46. El título cotiza en los entornos de 26,81. Hoy se dejaba aproximadamente un 1%. Lo importante es que el título no ha perdido su principal soporte de corto plazo, los 26,16, ni tampoco en rango semanal en los 25,35, que es el punto clave donde de perderlo pues podría empezar una ligera corrección a la baja, ¿no? Al menos de corto plazo. Tenemos un doble suelo, como pueden ver, luego verán algunos de nuestros oyentes, ¿no? En YouTube, cómo ese doble suelo está activado por encima de los 26,70. Nos deja un objetivo bastante interesante en la compañía, si lo proyectamos, que está en los entornos de 32,28. 32,28 es el objetivo actual de Ferrovial, y además está en un momento crítico, porque precisamente hablando al comienzo de que hay algunos valores que no están desarrollando una volatilidad muy, muy importante y que eso pudiera ser algún catalizador, ¿no? Que alguna noticia pudiera ser catalizador en las próximas sesiones, está dejando un triángulo de consolidación en los entornos precisamente de los soportes y resistencias que valorábamos. De romperlo al alza, nos activará una pequeña figura en torno a los 30 euros, será su primer objetivo, y en caso de romperlo a la baja empezarán las complicaciones. No obstante, parece que por los indicadores que lo está haciendo mejor que los propios índices, por ahora mismo el sector fuerte y por además las manos institucionales o las compras de fondos institucionales que siempre decimos, ¿no? Y siempre comentamos como uno de los indicadores clave para ver hacia dónde va el valor, pensamos que es un valor con mucha proyección y bastante interesante. Vamos con otro valor, un correo electrónico que nos ha dejado uno de nuestros oyentes. Pregunta, es Alberto desde Pamplona, pregunta sobre Upwork en Estados Unidos, en concreto en el Nasdaq. Le doy el ticker por si le sirve para localizarlo más rápidamente, que sería U, P de Pamplona, W, K de kilo. Vale. UPWK en el Nasdaq es Upwork. Es una plataforma estadounidense de trabajo independiente y es la compañía por la que nos pregunta este oyente exactamente cómo la ve por técnico, cómo está ahora mismo este valor. Por técnico, viene desde luego de hacer un declive claro en los últimos meses y en el último año, desde 2022. Venía cotizando en los $61 y actualmente, para poner un poco en contexto a los oyentes, están en 9,80. Es una caída de más del 75% aproximadamente, con unos indicadores pésimos, porque aquí solo nos muestra de momento salida de dinero. Lo está haciendo peor que el propio SP500, peor que su propio índice, que el Nasdaq. Eso también nos da una pista, ¿no? De que si ahora no estamos aprovechando, por ejemplo, valores tecnológicos o comprar valores tecnológicos, como nosotros hemos estado intentando hacer con algunos en la cartera de impulsos algorítmicos en Planeta Bolsa, el problema que tenemos es que el coste de oportunidad y de tiempo de este tipo de valores, hasta que en algún momento vuelva a subir, va a ser grande, ¿no? Entonces, primera zona de resistencia lo veo en los 15,35. Actualmente tendría que subir ya casi un 40, un 50%. Es bastante agresivo, ¿no? Lo que
lo que debe moverse el valor. Luego tiene la media de 30 sesiones funcionando como resistencia. Esto nos da una señal clara, bajista, de que el título por ahora no se ha reestructurado al alza. Lo único positivo que pudiéramos destacar, aunque está en el filo, es que si no pierde los $9,80, donde están sus principales soportes, quizás ahí se estuvieran formando algún tipo de doble suelo, algún tipo de rectángulo, pero es muy pronto, ¿no? Yo creo, para hablar. Yo creo que ahora mismo en Nasdaq, bueno, y en general en otros índices, Europa, tenemos títulos mucho más interesantes. Yo, si perdiera 9,80, no la mantendría en cartera, desde luego. Luego le pregunto por títulos interesantes que está viendo ahora mismo en el Nasdaq y en otros índices. Antes vamos a ir con esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, lo ha hecho a través de WhatsApp, en el 687-050-600. Hola, buenas tardes. Soporte y resistencia, sobre todo para cierre mensual de Amazon, que las tengo a 99, y Santander he metido hoy en 3,43. Gracias. Bueno, pues Amazon y Santander para este oyente, en los dos valores tiene posiciones abiertas. En el caso de Amazon en $99, en el caso del Santander hoy mismo ha tomado esa posición a 3,43 euros. ¿Qué le podemos decir? Nos pide sobre todo niveles técnicos clave. Bueno, en el caso de Amazon, decía el oyente, ¿no? A nivel mensual, tiene varias velas de apoyo, pese a que todavía las resistencias le quedan a nivel mensual en los $125. Primera resistencia además en los 113. Sigue con una perspectiva de momento bajista. No quiere decir que el título no haya empezado a mejorar, porque desde que ya vimos los $80, el título ha empezado a hacer alguna figura o cambio de vuelta, ¿no? Algún patrón de acumulación bastante más interesante, pero todavía le queda carrera, ¿no? Y le queda todavía recorrido por reestructurarse. Primero, en rango semanal, que es como más nos gusta mirar las acciones, y quizás es donde más podríamos darle alguna señal o movimiento a corto plazo. No perder los 97, que es precisamente donde pasa su media. Como ya hemos dicho, superar los 113 y obviamente no perder en ningún caso los $80. A nivel de 99 no me parece un mal precio, porque precisamente en esa zona pasa la media de 30 sesiones actual. Es cierto que lo está haciendo peor que el propio SP. Otra compañía que de las FANG no está destacando. Ahora mismo me fijaría más en algunas otras como Meta, por ejemplo. Y parece que de momento no se ha reestructurado en cuanto a valores compradores. Parece que las grandes corporaciones, los grandes fondos no han metido toda la carne todavía en el asador en Amazon. Y en cuanto a Santander, sí, vamos a verla. Bueno, Santander, compradas a precio de hoy, no me parece una locura, desde luego. A mí es un título que en el medio largo plazo me gusta. Nos ha dejado un doble suelo claro en julio de 2022. Desde ahí rompió el 2,63, cumplió obviamente ese objetivo en 2,90, ha roto máximos, que es una primera señal de fortaleza, donde a nosotros nos gusta revisar las acciones. Y en esa primera rotura de máximos es donde quizá yo personalmente igual me hubiera incorporado. O otra opción para haberse incorporado quizás también es el apoyo en la media de 30 sesiones tras las dudas en el mercado americano sobre los bancos regionales, ¿no? Esa fue una segunda oportunidad con una caída bastante agresiva, con un timing quizás mucho mejor en la ecuación rentabilidad-riesgo para haberlas comprado, aunque 3,42, ya digo, mientras no perdamos ni los 2,90 ni los 3,20, a mí me parece que este título y los bancos todavía le queda trecho y recorrido alcista. Bueno, pues es su visión para el Santander. Nos citaba hace un instante Meta. Es justo una de las compañías por las que nos pregunta nuestra próxima oyente, que es Isabel, y que nos ha escrito a oyentes@capitalradio.es sobre Meta. Quiere saber cómo la ve para entrar en los niveles actuales, y luego pregunta también por otra compañía en la que ya ha tomado posiciones días atrás, que es Uniper, a 4,20 euros. Dice que sabe que es un valor muy volátil, con grandes rangos de movimiento, pero le pregunto un poco su visión. ¿Se piensa que a corto plazo puede superar ese precio de compra que tiene? ¿Hacia dónde cree que se puede dirigir el valor Uniper? Comenzamos por Meta, si le parece, en Estados Sí. Unidos. Bueno, Meta me gusta. Desde luego no es habitual que este tipo de compañías
después de una caída tan fuerte y tan agresiva, tengamos una vuelta nube. Esta figura que tenemos aquí es una vuelta nube, que es precisamente cuando llegamos, hacemos un fondo después de una caída agresiva y con las mismas, sin prácticamente señal de reversión ninguna, ¡pum!, va para arriba, vuela y vuela prácticamente sin resistencias y sin prácticamente apoyos. De hecho, es tanto que desde los 92 no ha apoyado en ninguna de las ocasiones en la media de 30 sesiones como una pequeña corrección, lo cual nos deja una visión de que el título por ahora es alcista, tiene muy buen aspecto porque además el dinero que está entrando es brutal en el nivel de CFI, de compra de fondos institucionales, pero también nos deja una segunda lectura peligrosa y es que, al igual que veíamos en Santander, puede tener una corrección desde estos niveles. 216 es actualmente zona de cotización y primera zona de soporte son los $166. Estamos hablando de una caída, en el caso de que corrija, bastante agresiva, que a priori en papel no signifique mucho, no significa que precisamente un 23% no sea nada, ¿no? ¿Y qué pasará? Pues probablemente si compramos a estos niveles y no tenemos un plan de salida o no dimensionamos correctamente la posición, el problema es que la podemos ver apoyar en esos 166 teniendo una pérdida bastante agresiva sin que en realidad en el título le haya pasado nada. Así que me gusta Meta, es verdad, ha mejorado, está mucho más bonita, ¿no?, que hace unos meses, pero sí que es cierto que ahora mismo la ecuación rentabilidad-riesgo es un poco complicada, ¿no? Y otra que nos habían dicho era Uniper, vamos a mirarla. Uniper, sí, mercado alemán UN01. Vale, Y la nos tengo en decía pantalla. que tenía una posición abierta, no tengo anotado el precio exacto, a 4,20. Vale, 4,20. El título está haciendo algo positivo. Bueno, como decía la oyente, pues creo que era bastante bajista y era bastante volátil. Sí que es cierto que hay un comportamiento en las últimas semanas que nos hace ser bastante positivo y es haber superado precisamente la media de 30 sesiones con estas 4 últimas velas, con una subida bastante agresiva, casi de un 29% en el valor. La pega, los máximos le quedan en 24,76, eso es bastante lejos y de momento, pese a todo, el comportamiento de la compañía es mucho peor que el del S&P. No acaba de demostrar compras en los indicadores que a nosotros nos gusta acompañar con los títulos y con las acciones. Y, bueno, eso puede ser un problema, ¿no? Y digo que puede ser un problema porque tenemos también una zona de corrección a la que puede llegar, que es 3,24, sin que haya pasado absolutamente nada y las resistencias, pues tiene bastantes también en el camino. Los 4,48, los 5,72, los 8,52. No estaría mal tener algún tipo de compañía quizás en cartera, pero sí que habría que tener cuidado del tipo de posiciones que mencionamos. Pues si tenemos una corrección, este tipo de compañías pueden sufrir bastante. Vamos a hablar de Repsol, si le parece. Vamos a ver cómo está por técnico la petrolera. ¿Por qué nos referimos a Repsol? Porque ha publicado ahora al cierre del mercado datos de producción en el primer trimestre del ejercicio. Ha alcanzado una producción de 608.000 barriles equivalentes de petróleo al día. Hasta marzo, esto representa un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eleva su margen de refino hasta los $15,6 por barril en ese periodo. Esto es un 129,4% más que en los 3 primeros meses de 2022. No obstante, la cifra de margen de ganancia en sus refinerías, dice la compañía, en estos 3 primeros meses del año ha caído un 17,5% con respecto a esa cota de $18,9 por barril que alcanzaba en el último trimestre de 2022. Por técnico ahora mismo, ¿cómo están las cosas para la petrolera? ¿Cómo están las cosas para Repsol? Bueno, un título muy, muy interesante, ¿no? Precisamente por las últimas alzas del petróleo, por toda la situación referente al OPEP también, que hemos conocido en cuanto a recortes de producción. Hay algo muy curioso, ¿no? Que los datos macro normalmente o los datos de las cuentas anuales se elaboran en 2022 pues a final de año. Obviamente hay una serie de analistas que van tomando ya datos sobre los indicadores principales. Pero fijémonos que aun habiendo hecho las cosas mejor que en 2022, la noticia aparece ahora cuando precisamente la tenemos en una fase clara de corrección tras haber perdido los 15,24 euros, con un apoyo en los 13 que no debiera de perder bajo ningún concepto para no complicar
su estado actual, porque podría venirse a un segundo impulso bajista. Eso sería peligroso. Pero fijémonos que, como digo, los datos que conocemos ahora de 2022 ya venían descontados por el precio. ¿Cuándo? Pues precisamente nos lo deja el análisis técnico bastante claro durante todo 2022, cuando la compañía subía y realmente no conocíamos, o bueno, al menos el cliente normal, retail, no conocía quizá lo que estaba ocurriendo de fondo, ¿no? Y eran unas perspectivas mayores. La bolsa siempre suele descontar como unos 6 meses en adelanto. Esto sí que es verdad que nosotros a veces no nos podemos dar cuenta, pero sí que los indicadores aquí nos lo estaban mostrando de manera clara, ¿no? Con ese momentum, con esa fortaleza, con ese indicador de manos fuertes que también utilizamos en mi curso en victorgalanbolsa.com para intentar identificar este tipo de tendencias. Ahora mismo, en el resistencias en el corto plazo, los 14.36, tiene que superarlo sí o sí, y de ninguna manera perder los 13. A mí hay una compañía dentro del sector petrolero que me gusta mucho